Vamos a resolver el siguiente problema utilizando el principio de D'Alembert. La idea es calcular la fuerza de fricción que no permite que la escalera resbale sobre el piso, conociendo la longitud de la escalera, su masa y también el ángulo de inclinación que podemos colocar acá, llamado θ. Recordemos, el principio de D'Alembert plantea que la sumatoria desde I igual 1 hasta n, el cambio de cantidad de movimiento lineal que relaciona a la aceleración y las fuerzas activas o aplicadas, todo multiplicado por los desplazamientos virtuales. Esta expresión, que ya es conocida y trabajada en algunos momentos de las diferentes asignaturas de mecánica teórica, pues nos va a llevar a conseguir cuál es el valor de la fuerza de fricción que va a aparecer en este punto y que permite que la escalera no resbale. Vamos a utilizar, por ejemplo, otro color para colocar entonces las fuerzas. En este caso, esta fuerza de fricción acá, y por supuesto hay una fuerza normal, llamemos normal 1 en este punto de acá, que es la reacción al apoyo de la escalera. Si tomamos en la mitad de la escalera su centro de masa, por ser un objeto con dimensiones regulares, entonces aquí estaría actuando el peso mg. Y en este punto de apoyo de acá tendríamos entonces una fuerza de reacción normal que la llamaremos N2. Nos corresponde entonces nosotros identificar, cuando hagamos un problema de este tipo, cuáles son las fuerzas aplicadas, ¿verdad?, o activas, y cuáles serían las fuerzas que están relacionadas con las restricciones o ligaduras del sistema. Como podemos ver claramente, tanto la normal 1 como la normal 2 son vínculos o restricciones, fuerzas relacionadas con esto. Porque son las que se ocupan de que la escalera se pueda mover o en la dirección horizontal siguiendo lo que marca el piso, y en la dirección vertical pues entonces podría moverse solo lo que le permite la pared a la escalera. Por lo tanto, nuestras fuerzas peso y fricción son las fuerzas activas en este sentido. Bueno, ya tenemos identificadas entonces nuestras fuerzas que van a participar en el movimiento del sistema como tal, en este caso la escalera, pero ahora tendremos que ver cuáles son los desplazamientos virtuales que están involucrados en nuestra situación problemática. Para eso vamos a tratar de hacer un esquema acá. Yo diría un par de ejes coordenados X y Y, y vamos a colocar el centro de masa. Vamos a utilizar otro color ahora, que estaría colocado por aquí, que es uno de los puntos que está sufriendo la acción de una de nuestras fuerzas activas, y ese punto estará localizado por el vector de posición R1. Fíjense que aquí nosotros tenemos vectores unitarios I y J en coordenadas rectangulares que nos van a permitir trabajar más cómodo con el análisis vectorial del problema. Y este punto 2 que está acá, que es donde está actuando la fuerza de fricción, estará localizado por el vector de posición R2. Fíjense que R2, si pudiéramos trabajar con el primero, va a estar caracterizado por lo que se desplaza en el X2 o en el eje X, llamémosle X2, por el vector unitario Y. Si analizamos este plano que tenemos acá, nos damos cuenta que el vector
R2, imagínense, esta es nuestra escalera, ¿verdad? Voy a ponerla en línea de puntos aproximadamente por acá. Y este ángulo que está aquí es el ángulo θ. Toda esta distancia R2 que está acá no es más que la hipotenusa, que es la longitud de la escalera, ¿verdad? Multiplicada por el coseno del ángulo. Porque R2 no es más que el cateto adyacente del triángulo que se forma con la escalera, la pared y el piso. Pero está en la dirección positiva de I. Y por ahí ya tenemos entonces a R2 como vector, por supuesto, escrito en función de parámetros que conocemos, como sería la longitud de la escalera y el ángulo de inclinación respecto al piso. En el caso de R1, para poderlo escribir en función de estos parámetros, tendríamos que ver, por ejemplo, R1 se puede formar como la suma de R2 más otro vector que estaría yendo desde la punta de R2 hasta el punto R1 y que podríamos llamar R mayúscula. Entonces podríamos decir que R1 vectorialmente es la suma de R2 más R. Y ya R2 lo conocemos. R2 sería L coseno de θ I. Y a esto le voy a sumar nuestro vector R, que tendríamos que saber quién es. Fíjense que si lo logramos hacer ahora, quizás con otro color, vamos a tomar un color verde. Si nosotros trabajamos en esta mitad del triángulo, dibujemos el triángulo entonces acá afuera para mayor claridad. Intentemos hacerlo lo mejor posible. Este tramo de acá, que corresponde a R, que es la hipotenusa del triángulo, sería la mitad de la longitud de la escalera. Esto sigue siendo θ. Por lo tanto, este pedazo de acá abajo, que está aquí, sería hipotenusa por el coseno del ángulo. O sea, sería L sobre 2 por el coseno del ángulo. Y este tramo de acá arriba, lo podemos escribir aquí, sería L2 por el seno del ángulo. Entonces, ya cuando vamos a sumar, yo diría, ¿qué tenemos? Tenemos L2 coseno de θ en la dirección negativa de I, o sea, porque está para acá, más L2 por el seno del ángulo en la dirección positiva de la J, porque está hacia arriba. Como vemos, todo esto ya sería el valor de R. Y ahora si resolvemos la expresión, quedaría L coseno de θ y este término, restándole este término, quedaría la mitad más L sobre 2 seno de θ J. Y ahora ya tenemos la ecuación de R1 y la ecuación de R2. ¿Correcto? Al tener estas dos ecuaciones, pues ya lo que nos resta es hacer la derivación para encontrar lo que serían los desplazamientos virtuales. En este caso, tenemos dos variables, por lo tanto haríamos una derivación parcial que sería, por ejemplo, de R2 respecto a L, diferencial de L, más de R2 respecto a nuestra otra variable que es θ, diferencial de θ. ¿Ven? Bueno, como pueden observar, es 0
y la derivación entonces con respecto a tita nos quedaría como derivada de L coseno de tita sería menos L sobre 2 seno de tita del tita. Y esta es nuestra expresión para el desplazamiento virtual sub 2. Cuando vayamos a resolver, permítame hacer una línea aquí que divida, nos permita trabajar un poco más cómodo. Entonces el planteamiento sería igual del R1 respecto a L más del R1 respecto a tita. Por las mismas razones, este término es 0 y esto quedaría como de R1 respecto a tita. Ahora planteándolo, quedaría la derivada respecto a tita de nuestro R1, que sería todo esto, L sobre 2 coseno de tita y más L sobre 2 seno de tita j de tita. Realizando la derivada, nos quedaría menos L sobre 2 seno de tita i, derivando ese coseno, más L sobre 2 coseno de tita j. Todo esto de tita. Y ya tenemos la otra ecuación de los desplazamientos virtuales. O sea, tenemos los dos valores de los desplazamientos virtuales y tenemos nuestras fuerzas aplicadas. No queda otra cosa que hacer que venir a nuestra ecuación fundamental de trabajo, que es el principio de D'Alembert escrito de esta manera, y sustituir los valores. Para esto vamos a usar otra pizarra. Utilizando el principio de D'Alembert, sería desde igual 1 hasta n igual a 0. Trabajando con esta expresión, ¿qué pasa? Como estamos en un sistema que es estático, o sea, la escalera está fija, entonces este término se anula y nuestra expresión de trabajo quedaría más sencilla. Quedaría de esta manera. Entonces ya lo que nos corresponde es hacer las sustituciones de lugar. Quedaría haciendo la sumatoria menos mg, porque nuestra fuerza está en el sentido negativo del eje de las y, por ¿quién? Por el valor del desplazamiento virtual de ese punto, que sería el desplazamiento virtual 1, que nos quedó como menos L sobre 2 seno de tita i más L sobre 2 coseno de tita j. Todo esto de tita. Ahora vamos a sumarle, en este caso, nuestra segunda fuerza, que es la de fricción, con este signo menos que está aquí delante, y nuestra fuerza de fricción está en el eje
X pero en el sentido negativo, por lo tanto le ponemos un menos delante, y el desplazamiento virtual en este caso sería menos L seno de tita porque es también en ese sentido. Todo esto por de tita igual a 0. Si sacamos acá factor común de tita, podríamos escribir la ecuación de la siguiente manera. Bueno, antes de eso creo que es conveniente darnos cuenta que cuando multipliquemos este término por este término, estamos multiplicando los vectores unitarios j e i, esto daría, esa multiplicación daría 0. Por lo tanto, nos quedaría mg por este término de acá, que sería menos por menos más, y quedaría menos por menos más, quedaría mg por L sobre 2 coseno de t. Al multiplicar este término por este de acá, nos quedaría mg L2 coseno de tita, y ya sabemos que j por j daría 1 de tita, y en el otro caso si estamos en la dirección y los dos vectores que están multiplicados serían menos por menos más por menos menos, nos quedaría menos la fuerza de fricción por L seno de tita igual 0. Si sacamos factor común de tita ahí, nos quedaría mg L sobre 2 coseno de tita menos FRL seno de tita, todo por de tita igual 0. Como sabemos, el diferencial del ángulo no va a ser 0, este desplazamiento no va a ser 0, por lo tanto lo que está en el paréntesis es lo que puede ser 0. mgl sobre 2 coseno de tita menos la fuerza de fricción por L seno de tita es igual a 0. Y de ahí tenemos que hacer el despeje de nuestra fuerza de fricción, que daría como resultado mg, que divide a 2 veces, acá arriba quedaría coseno de tita y acá abajo seno de tita. Fíjense que podríamos resolver esto y decir que es mg sobre 2 tangente de tita, haciendo los despejes del lugar para dejar sola la fuerza de fricción. Y esta sería la fuerza de fricción que necesita la escalera para garantizar que no resbale, para garantizar que sea un sistema estático donde no haya aceleración. De esta manera, aplicando el principio de D'Alembert, podemos conseguir resultados de análisis en los diferentes sistemas mecánicos.